suba hasta la avenida de la Media del barrio Fátima y está en abandono. Entonces esta ciclorruta ahí, realmente yo sí que les quiero pedir el favor que realicen estudios, porque no tiene conectividad alguna, no tiene cómo conectar con otra ciclorruta, porque la vía más allá del Inglés es de 2 carriles para tráfico pesado, porque pasa el sistema integrado de gestión, porque pasan todos los buses alimentadores que alimentan Transmilenio en la estación General Santander. Implementar una ciclorruta acá es exponer al peatón, es exponer al sector vial, porque no hay un espacio y no hay conectividad. No sabemos si va a conectar con Ciudad Bolívar, de dónde viene, porque de aquí para allá, para Ciudad Bolívar, de la avenida Boyacá hacia la localidad de Ciudad Bolívar, no hay ciclorruta. Entonces mi invitación es, uno, exigirles y pedirles claridad, realidad en los tiempos, y solicitarles, si ustedes ya tienen una estructura de costos, saber cuánta inversión se va a ir, porque han pasado cerca de 8 gobiernos distritales y no se han podido implementar. Y hoy se está afectando a la comunidad de Tunjuelito y a sus proyectos de vida, porque no pueden hacer nada en sus casas, esperando de una decisión de esta administración o la que viene o la anterior. Entonces yo sí les quiero pedir con mucho respeto que nos aclaren y nos digan si se va a hacer o no se va a hacer esta obra. Si no se va a hacer, que nos digan por qué. Y si se va a hacer, que nos den un cronograma específico, cuándo se va a iniciar, cuál es el presupuesto, cuál es su fuente de financiación de este proyecto. Para así poderles decir a las personas, oiga, les van a comprar, oiga, tienen que ceder sus predios al distrito para que se haga la ampliación de esta vía. Porque de lo contrario, hoy solo estamos haciendo unos estudios basados en que la comunidad no sabe qué es lo que va a pasar. Estamos en una incertidumbre. Y por eso les quiero pedir que por favor nos ayuden con la claridad de lo que va a suceder, de lo que están haciendo en el territorio y decirles a la comunidad que esta obra si se va a hacer o no se va a hacer. Mil gracias, señor presidente. A su merced, muy amable, William Xavier. ¿Alguien más solicita el uso de la palabra? Señorita Ilesa Viviana Castellano. Muchísimas gracias, señor presidente, por permitirnos el uso de la palabra. Primeramente diré que, como lo han manifestado algunos de los compañeros ediles, yo ni había nacido cuando se hizo la primera promesa para ampliar la avenida 33. Y no porque solo sea un poco más chiquita, sino porque pues fue hace tanto tiempo y los vecinos siguen esperando, pero mientras esperan, pues ellos tienen que vivir, transitar, estudiar, trabajar, es decir, desarrollar todas las acciones propias que generan el arraigo sobre el territorio y sobre la tierra, y pues ahí han construido como han podido, con permisos o sin ellos, de una forma o de la otra, y ahí tienen su diario vivir. A mí también, al igual que el edil William Xavier, me preocupan muchas cosas y también avisoró muchas otras, empezando por un contrato de consultoría que me parece extremadamente elevado, y yo no sé, yo tengo tantas cosas en la cabeza porque estoy al frente de tantos procesos en el territorio que puedo estarme equivocando seguramente, pero algo en mi cabeza me dice que este tema lo habíamos visto en unas condiciones y características contractuales diferentes, y que los mapas, incluso que se nos presentaron en oportunidades anteriores, tienen un tinte distinto. He estado tratando aquí de buscarle, pero con tanta información también ha sido un poco más difícil, y esta presentación, si no estoy mal, ingresó el día de hoy porque no la había visto tampoco. Lo cierto es que yo siento que seguimos hablando en círculos de la misma situación, y que pese a ello ahora tenemos una contratación que es la 1521 del 2026 y la 1535 del 2025, que nos aterriza ya de manera puntual con el ejercicio de consultoría e interventoría, que ya dije me parece extremadamente costoso teniendo en cuenta los presuntos avances
avances que ya aquí se habían manifestado en algún momento que se habían hecho, porque aquí ya nos habían mostrado mapas, aquí ya nos habían dicho una cantidad de cosas, ya se han sentado a hablar con la comunidad, hace 1 año, hace 2 años, hace 3, hace 10, bueno. Me llama la atención el hecho de que el contrato de interventoría tiene un costo del 50 casi % del valor del contrato de consultoría. Yo no estoy diciendo que eso sea satanizado, que esté mal, que esté, no encuentro una norma que me diga que esté prohibido que el costo sea el 50% del valor de la consultoría. Lo cierto es que sí veo que es usual y que usualmente se maneja pues en el ejercicio de la contratación de obras de infraestructura, que el valor aproximado de la interventoría está entre el 7 y el 10% máximo del valor de obra de consultoría, es decir, del valor de obra principal. Y en ese orden de ideas me gustaría que me aclaren las razones por las cuales el contrato de interventoría tiene ese elevado porcentaje del valor, atendiendo precisamente al contrato de consultoría. Me preocupa entonces que ese valor nos pueda representar alguna dificultad con relación a principios de planeación teniendo un valor tan elevado, pues que inicia diferentes estimaciones iniciales, lo que podría afectar o no, o verse, digamos, a mí me genera inquietud y cuestionamientos un poco respecto a lo que justifica ese rubro de interventoría con relación a las acciones propias del contrato de consultoría. Me preocupa también, y aquí sí voy a mencionarlo de manera muy puntual, no es que me preocupe que se haga una ciclorruta, porque no haya dónde anclarla, porque lo cierto es que sí hay dónde. Pues qué pena con la intervención anterior, pero tenemos el contrato 1438, que es el contrato que pretende hacer intervención de obra en más de 12 segmentos o mejor, ejes como los llaman ellos, en donde el eje 2, por ejemplo, es el que interviene en la principal de la avenida de la avenida Venecia, ese separador central que pretende tumbar todas las jardineras que hay ahí, los árboles, que hay ahí, trasladarlos para poner jardineras con una tala de 500 árboles, un poco más, para conectar la autopista sur con abajo la Gaitán Cortés. Entonces, si hay donde anclar la ciclorruta, que no nos gusta, bueno, en lo personal a mí no me gusta, es otra cosa, y no me gusta porque implica, en el marco del contrato 1834, afectar unos individuos arbóreos que toda la vida han estado en Venecia. Entonces, sí tiene donde conectar, pero además, esos ejes del contrato 1834, el objetivo de los ejes que tiene es conectar la ciclorruta al interior de Tunjuelito con la obra de ciclorruta también que va por la 24, que también tiene un escándalo, también está demorada, ahí sí no estoy muy segura del número de ese contrato, pero creo que es el 1845. Lo cierto es que entendemos desde esta curul que se pretenda con este contrato, o mejor con esta adecuación o esta ampliación de la avenida, generar la conexión de ciclorrutas con esas nuevas redes que se están estableciendo. Pero mencionar lo siguiente: el 1845, es que no estoy clara si ese es el número con tanta cosa, pero ese es el de la carrera 34, tiene dificultades y ha estado suspendido. El 1834 está suspendido hoy en día, y está suspendido porque tiene dificultades jurídicas en su ejecución, y es tanto así que va para tribunal de arbitramiento, es decir, ni siquiera tenemos la certeza de que vaya a haber realmente una conexión de ciclorrutas a lo largo de la localidad de Tunjuelito. Los contratos estos de acá están en consultoría. El del 1834 es mixto, es consultoría de ejecución de obra, pero si está suspendido y en estas condiciones es como no tener nada. Lo que sí tiene es un enorme gasto presupuestal, y eso es otra historia. Pero lo cierto es que entendemos que este contrato lo quiere anclar. Lo cierto es que ante las indefiniciones de esos contratos, pues no tenemos ciclorrutas, y la indefinición de este también nos deja en las mismas condiciones. Entonces vamos a trazar unos planos y diseños para conectar las ciclorrutas con unos contratos que ni siquiera han podido avanzar y que siguen estando en el aire. En conclusión, siento que vamos a seguir trabajando sobre el aire, y sobre el aire implica que lo que decía el compañero William Xavier, ahora sí con la argumentación que ya di, pues no conectaría con nada, porque mientras que estos contratos no resuelvan su situación de estudios y diseños para establecer ciclorrutas, pues con qué iría a conectarlas, nos quedaría el tramo, bueno, no sé, habrá que ver cómo lo van a diseñar finalmente. Con relación al tema de las diferentes articulaciones con entidades,
Quiero resaltar aquí una cosa, existe además del contrato de 1834 que fue armonizado en el punto específico del cruce de la carrera 33 con Fátima Zamoré, con el contrato 1520 del 2022 y 1521 del 2024. Estos contratos que estoy mencionando de último son los contratos del cambio de la red hidráulica del barrio Fátima, Carmen y Zamoré. El 1834 se entrelaza con ellos y ya hicieron un empalme, aunque el 1834 esté suspendido. Y se supone que una parte la va a atender ellos y otra parte la va a continuar haciendo Acueducto. Lo cierto es que el reemplazo de la red hidráulica, una partecita ahí justo sobre la Gaitán Cortés, la va a atender el 1834. ¿Cómo se va a empalmar este contrato en todo este sancocho? ¿Por qué? Porque ustedes indican que van a hacer intervención de red hidráulica, pero aquí se está haciendo ya una intervención de red hidráulica, lo que nos deja que la intervención del 1520 va a dejar esos segmentos con póliza. La pregunta, y se los hice cuando hablamos de esto, de este mismo tema en otra fecha hace mucho rato, ¿van a afectar la póliza de este contrato de reemplazo de red hidráulica? ¿O van a armonizarla como hizo el 1834 para decirle a Acueducto, tranquilo que en este contrato le hacemos esto y ustedes nos hacen lo otro? Que eso es lo que hicieron en el 1834, que también es consultoría mixto, ya lo dije, que está suspendido. Me preocupan muchas cosas en términos además presupuestales, porque precisamente, ya les mencioné, tenemos varios contratos que pretenden hacer intervención en segmento y vía que se encuentran en este momento suspendidos por el tema presupuestal. Uno, porque hay desavenencias entre contratistas e interventores, como el 1834, otro como el 1520 o el 1521, que tienen algunas dificultades porque se entrelazan con otros contratos y porque requieren unos permisos de intervención de vía, u otros como los que tiene el Fondo de Desarrollo Local por allá en Israel, que además está pendiente que lo conversemos, que se trazaron los estudios y diseños, pero no se consiguieron los permisos de ambiente. Entonces fíjense que toda esta clase de cosas me preocupan muchísimo, que claro, se podrán ir resolviendo en el devenir del contrato. Decirles desde ya que este contrato va a estar mucho bajo la lupa de esta curul y de nuestro equipo de trabajo por las diferentes interconexiones con otros contratos, pero además por el impacto en vía. También me parece muy extraño, y si me regala, señor presidente, un minuto más, también me parece muy extraño el tema de las propiedades y las compras y demás. Sí se me hace muy extraño que estemos ya con una promesa de compraventa en uno de los predios, porque además fíjense que ustedes que este contrato, que es según lo manifestaron a 14 meses la consultoría, todavía nos falta primero esperar y rogarle a Dios que estos 14 meses no se extiendan, pero la experiencia nos ha indicado que cuando un contrato de infraestructura empieza, sea en consultoría o sea en obra, para el sur de Bogotá, para Tunguelito de manera específica, se supone que se sabe cuándo empieza, pero nunca sabemos cuándo se termina, porque tiene la prórroga de la prórroga, la adición, y si no miremos la avenida 68, un ejemplo, si no miremos el 1834, que es viejísimo, es del 2021, imagínense, si no miremos el 1520 y 1521, que son del 2022, es decir, no sabemos cuándo va a terminar esta consultoría, pero luego de eso, la consecución del recurso, como lo decía el compañero William Xavier, y después de la consecución del recurso, entonces sáquelo a licitación y en el marco de la licitación haga la contratación y luego la contratación la ejecución y luego viene el resto. Vamos a hacer la adquisición de esos bienes por las vías que ya nos indicaron jurídicamente, ya hay promesas de compraventa, vamos a tener lotes desocupados y ustedes saben el impacto que esto le va a causar al territorio. Porque si eso es así, ¿cuánto tiempo vamos a tener lotes desocupados los que vayan a ir comprando? ¿Qué garantías tiene la comunidad de que no vayamos a tener situaciones de incremento de la criminalidad, problemas de movilidad, problemas ambientales, por ejemplo? Entonces, cierro con esto. Por favor, envíenme las actas con los respectivos soportes de asistencia de todos los espacios que se han tenido reuniones con la comunidad y, obviamente, la precisión de los bienes que hasta el momento ya tienen uno que tiene compraventa y los demás que están en esa conversación, porque a veces nos parece interesante saber en dónde vamos a tener esos espacios vacíos mientras que se resuelve todo este tiempo contractual. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted muy amable, Cindy Viviana, tiene el uso de la palabra el señor José David Moya González. Gracias, presidente, por darme la palabra y por agendar el tema
problema, sobre todo para los que padecemos y sufrimos al sur de la capital, porque todo lo deficiente y lo malo es para el sur. Hay obras que se hacen en el norte rapidito, pero para el sur, donde vive la pobre renta, no se agiliza. 60 años. Es vergonzoso, 60 años en un proceso de una obra. Y apenas otra vez estamos empezando. Yo todavía no sufro de demencia senil y recuerdo que el año pasado hicimos una sesión sobre el tema y lo que nos dijeron fue que ya iban a comenzar a visitar a la comunidad, que les iban a explicar qué se iba a hacer y que iban a montar una oficina ahí en el sector centro. Presidente San Vicente, recuerdo que estaba después también, que iban a montar una oficina ahí en el sector para que la gente, para que los ciudadanos de la comunidad no tuvieran que salir, como lo acaba de informar la señora. He tenido que salir a enterarse de cómo va eso, qué tienen que hacer. Y la verdad es que da de todo, hasta dolor de estómago, da rabia, da tristeza que nos traigan en esa situación. Porque además, como lo ha dicho el edil William, sabiendo que no hay recursos y mientras no haya recursos no hay obra. Entonces, y va a pasar esta administración, va a terminar esta administración y no se va a siquiera dar inicio a la obra, según todos los informes que nos han dado. Va a tener que la nueva administración que venga, que ojalá sea una así eficiente y eficaz, que de verdad solucione este tipo de problemas. Porque mire, es terrible, yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir hoy, es terrible cruzar en horas pico, sobre todo en la mañana, ahí, en ese sector, porque se hace fila de carros y dura uno como 40 minutos cruzando, del sur hacia el norte. Unas 2 veces lo hice porque tenía que ir a hacer diligencias médicas y tenía que coger ese trayecto. Y entre el Redentor, se hace la fila entre el Redentor y aquí ya cruzando la Boyacá. Son casi 40 minutos en la hora pico de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Es un problema ese cruce ahí. Es tedioso. Yo no digo, que va con una cita médica, que ustedes saben, todos saben qué cosa. Tiene una cita médica que llega media hora antes de venir para que lo atienda, porque llega más tarde. Es un problema que de verdad debería resolverse lo más antes posible, porque la cantidad de comunidad que se beneficiaría con esta obra son muchos, no es solamente los que están ahí alrededor o al lado de la proyectada avenida y que les van a comprar, y a ellos ya les quieren comenzar a comprar. Y ahí sí, como dijo la iglesia, si les compran y lo sacan ahora y queda eso ahí desocupado, eso se vuelve nido de todo. Y se vuelve un problema de inseguridad peor que el que tenemos ahora. Y si quedan inmuebles, casas, lotes ahí, hasta que se haga la obra, la inseguridad va a ser terrible, y los roedores igualmente terrible. O sea, vamos a entrar en un caos. ¿Sabes por qué hacen las cosas al revés? Primero tengan la plata lista, háganlo, ya tienen los estudios, los planos, están en eso, háganlo rapidito. Oiga, pero seguimos andando tiempo haciendo un estudio de unos planos y unas licencias tanto tiempo. De verdad que da risa. No. Entonces, en ese sentido, de verdad, hay que pedirles claridad. Y lo que ha dicho el ciudadano Durante, que ya se
pide claridad en el sentido de si va a haber puente ahí. Porque si no hay puente ahí vamos a tener el mismo problema. Del cruce que les estoy contando van a seguir ahí porque queda el cruce igual. Van a ampliar la avenida hacia este lado. Pero no va a haber el puente, entonces no va a haber la agilidad ahí. Porque toca esperar el cruce de la Boyacá para que el campo al cruce de los que vienen de allá de Candelaria. Y vuelva y otra vez, y todos van a seguir con el problema. No es una obra, pero no soluciona de fondo el problema. Entonces, en ese sentido, por eso solicitamos claridad con esto. Porque la Biblia viene con otras cosas diferentes a lo que habíamos dicho en la lección pasada. Por lo menos, como que volvemos atrás. Yo dejo ahí, presidente, muchas gracias. A su merced, muy amable, teniendo en cuenta que no hay más intervención por parte de los ediles, yo voy a tratar de ser muy concreto. Aquí sin tanta elucubración, el asunto se circunscribe a 3 o 4 aspectos muy concretos. He escuchado, no, que el puente, pues hay que ser conscientes que hasta ahora, desafortunadamente, esto era de ya haber avanzado, pero hasta ahora se contrató para los planos, para el diseño. Punto. El asunto es así de claro y esto, la verdad, es muy técnico. Yo quisiera, pues, que todo fuera como un anhelado, ¿cierto? Que esta conversación sirva para que las personas de IDU allá se den a la tarea. Oiga, allá se habló de la necesidad que en esos planos y diseños se incluya, ya bien sea un deprimido o un puente. Punto. ¿Cierto? Ese es el orden de las cosas, el orden lógico de las cosas. Entonces sí, solicitarle a los señores de IDU, ya que hasta ahora no han colocado el primer trazo. Se tiene solo previsto la compra de predios desde Eucarístico hasta Avenida Boyacá. Pero fíjense que si estamos pensando o se piensa en la idea del puente, habrían que comprar y prácticamente estaríamos hablando de desaparecer Villa Jimena. Ojo con eso, porque aquí a Villa Jimena no se le ha tenido en cuenta absolutamente para nada. Si lo que se piensa es, porque aquí lo he escuchado, que una glorieta o un puente, pues eso afectaría a más del medio barrio de Villa Jimena, y aquí brilla por su ausencia porque jamás se ha nombrado que la intervención afecte a Villa Jimena por una sencilla razón, porque la Gaitán Cortés viene desde la Villavicencio hacia la Boyacá con los 2 carriles a un lado, 2 carriles al otro, 2 de aquí para allá, 2 de allá para acá, y a un costado está Villa Jimena. Entonces fíjense que esto no es soplar y hacer botellas. Entonces, por lo menos sí, señores de INU, por tercera oportunidad de intervención, llévense en la retina que allá hagan el estudio de la viabilidad, sí o no, del puente o el deprimido, dado la afectación que se puede generar al sector de Villa Jimena. ¿Qué me gusta de esto? No está claro todavía y hay que averiguar exactamente en IDU o en Hacienda el presupuesto. Yo no puedo creer o considerar que si ya se están invirtiendo en solo los estudios y diseños 4.577 millones y piquito para unos diseños, yo no puedo considerar que vaya a haber tal descuido en IDU para invertir más de 4.500 millones de pesos
para dejar unos planos en el anaquel. Eso me parecería absurdo, y entonces estaríamos en ese evento pensando, creyendo y afirmando sí y solo sí, que aquí hay dos asuntos. Uno, el querer adjudicar un contrato quién sabe a quién, y dos, el detrimento patrimonial que eso conllevaría, porque es que 4.577.000 pesos, aparte de interventoría, o está incluida interventoría, no, esa parte de interventoría. Entonces estaríamos hablando de una inversión como de 7.000 millones de pesos, y yo no considero que tras de que el IDU, una de las excusas que siempre ha traído es la falta de recursos, pues yo no creo que a falta de que no tengo recursos, entonces voy a invertir 7.000 millones de pesos en un planos y diseños e interventoría para guardarlos, porque eso bien podría servir para una investigación de orden disciplinario y por qué no de orden penal. Y aquí hay que dejar claro cuánto presupuesto tiene IDU destinado, si hay sí o no ya un certificado presupuestal, si ya están reservados los recursos. Eso es requisito sine qua non para el emprendimiento de un proyecto, y que no suceda lo que sucedió aquí, o lo que regularmente sucedía aquí, que el ordenador del gasto dejaba planos y diseños y mire a ver si hay plata o la consiguen. Pero lo importante era adjudicar un contrato para unos diseños que a futuro allá verá si se llevan a cabo sí o no las obras, pero se invirtieron. Entonces en este caso, o se van a invertir, no, ya se adjudicaron porque ya hay contratos, firma de contratos a finales de 2025. Ese presupuesto ya está destinado. Por ahora, absolutamente ningún predio, ¿cierto? Se nombró, si no estoy mal, 2 bienes, 3. de cesión, porque hay unos, la mayoría, el 98%, predios que se tienen por adquisición, pero por cesión. ¿Cuáles predios son por cesión? Que son 3 predios por cesión. ¿Quién va a ceder en ese tramo? La verdad yo no veo ahí, o quizá la estación sexta de policía o parte de la General Santander. Yo no veo donde más pueda haber una cesión, porque sobre ese carretel, sobre esa vía, no hay entidades del orden público. Todos, absolutamente todos, excepción hecha. Yo por eso les mencioné a ustedes y les pedí el favor de tomar atenta nota para la intervención ahorita. Yo espero que IDU haya o esté tomando atenta nota acerca de todas las intervenciones, para ahorita en una segunda oportunidad pues ustedes especifiquen. Pero entonces, retomando mi intervención, yo no vislumbro ningún bien público, terreno público, excepción hecha de estación sexta de policía y parte de que llega un pedazo de lote en una esquina de la Escuela General Santander, hacia los lados obviamente de la avenida 33. Lo demás hacia allá son predios, residencias. Aquí lo que preocupa es la tardanza de IDU, que desde hace años no sé cómo sería aquello de haber grabado en los registros, en los certificados de libertad y tradición,
se dieron a la tarea de grabar predios sacándolos del comercio. Bueno, entonces les resulta muy fácil a la administración sacar un predio del comercio haciéndole una anotación al certificado de libertad y tradición y sacarlo del comercio. Y per secula seculorum. ¿Eso está sucediendo? ¿Les importa un pito? Porque como lo manifestó el edil Poveda, claro, si yo voy a pedir a solicitar un crédito, verbigracia un crédito hipotecario, pero si está grabado el bien, automáticamente me van a decir que no me pueden efectuar el préstamo, porque están grabando predios. Y vulgarmente hablando, ¿hasta cuándo? Hasta que a la administración se le dé la bendita y regalada gana. Eso es absurdo, ¿cierto? No se ha hablado absolutamente nada, porque yo aquí, en esta invitación, dice perfectamente: estado actual de actividades realizadas, presupuesto asignado. Aquí de presupuesto asignado para el proyecto, someramente o a duras penas se nombró el presupuesto de los dos contratos, de consultoría e interventoría. Organigrama de predios visitados por el IDU. Porque es que el asunto de la visita de los predios se ha mencionado durante varios años en esta sesión, en esta corporación, perdón. Y aquí uno de los temas a tratar era el organigrama de predios visitados por el IDU para la compra y o adquisición de los mismos. Tiempos previstos para el inicio y terminación del proyecto. Pero de eso absolutamente las personas de IDU que intervinieron no informaron absolutamente nada. ¿A qué está jugando IDU? A adjudicar planos y diseños sobre un proyecto del cual no tiene ni más la mínima idea de saber si lo va a realizar sí o no. Pues entonces sobre eso habrá que advertir desde ya y pues enviar a Procuraduría General de la Nación, porque es que a nosotros la verdad muy poca atención nos colocan, y decirle: oiga, venga, Procuraduría, intervenga eso allá, averigüe al IDU de dónde va a sacar la plata respecto de una inversión de 7.000 millones de pesos que ya adjudicó en contratos de finales de 2025 y no saben siquiera si lo van a realizar sí o no. Para saber si allá, decía un hermano mío, para saber si allá se mosquean. Porque es que esto, si el orden de las cosas es así, entonces pasamos o estamos pasando de castaño oscuro. Ya podemos estar hablando de detrimentos patrimoniales. Y concienticémonos nosotros. Yo sé perfectamente que ustedes hoy vienen o asisten aquí en calidad de funcionarios, y quieran los sí o no, les guste sí o no, para eso están los funcionarios, para defender a la entidad a la cual representan. Pero por un momento quítense, despójense del carnet que tienen colgado en la cinta verde y piensen como ciudadanos. Y hagan de cuenta que ustedes son residentes de ese sector. Y hagan de cuenta que son los impuestos de ustedes, pensando como padres, como hermanos, como hijos, como vecinos. Vuelvo y reitero, despojándose un segundo de la cinta verde que tienen.
sería justo eso, sobre texto de que hay que venir, como efectivamente lo hacen, a defender una entidad pública, en la cual los felicito, todos profesionales, trabajan para ello, maravilloso. Yo no tengo ningún problema con eso. Y ojalá todos trabajáramos para el Estado o para las entidades públicas, que es el mejor empleado. Eso sí, no le quepa la menor duda. Pero bueno, ese es otro asunto. Y entonces, en ese orden de ideas, no hay otro asunto diferente y más preponderante que, como lo mencionaron los otros compañeros, presupuesto sí o no. Porque de lo contrario, los chicos de hoy en día dicen, estamos en la inmunda. Estaríamos en la inmunda donde eso esté sucediendo allá en el Idú. Y por eso es que yo menciono que bien puede este asunto colocarse en conocimiento de la Procuraduría General, para que vayan y les hagan una visita, una preliminar. Venga, aquí hay detrimento, sí o no. Bueno, no, aquí está el recurso, están eso perfectamente puede valer, no sé, como más de 150.000 millones de pesos más contados. ¿Los tienen? ¿O estamos jugando a adjudicar un contrato y no más? Este es el orden de las cosas, porque por ahora ustedes no han mencionado nada, ya para cerrar, de estar efectuando ya visitas puntuales, direcciones exactas, predio tal nomenclatura, se habló, predio tal nomenclatura. Eso brilló por su ausencia el día de hoy y estaba dentro del cronograma, dentro de la invitación. Es por eso que uno empieza a hablar entonces aquí siendo bastante escéptico, pero supremamente escéptico, a punto de la desconfianza. De los funcionarios, ¿quién va a responder, señor presidente, acerca de las inquietudes? Me está solicitando la señorita de Lesa, Cindy Viviana Castellano. Muchísimas gracias, señor presidente. Al punto, y es que con su intervención hay una duda que me surge que quiero que me aclaren, porque sí lo iba a manifestar en mi primera intervención y se me pasó. Yo tengo aquí en mis notas la cantidad de predios a intervenir. Y entonces no sé si fue por mi nota apresurada o así se mencionó. Yo había tomado nota de 179 predios, pero luego escuché 182 en adquisición, 3 para cesión, 99 RTs aprobados, 25 RT visitados. Yo no aquí quiero que me precisen si fueron ya visitados y que me envíen la lista completa y si es que están proyectados para visita. También tengo notas acá, anoté en mis notas 5 predios ofertados, de los cuales 4 tienen notificación de oferta y 1 tiene promesa de compra-venta. En el marco de toda esta información respecto de los predios, que por favor me precisen, como lo ha indicado el presidente, la ubicación de los mismos y que me aclaren las cifras, por favor, que eso no me quedó tan claro, y con la intervención del edil Hernán todavía incrementó mi duda. Así que muchas gracias, señor presidente. Ok, gracias Teresa por la intervención. ¿Quién va a intervenir para darle respuesta a las diferentes inquietudes que se han presentado en esta sesión? Eje 7 para construcción.
la mayoría de los funcionarios o profesionales o incluso ciudadanos que hablaron nos estaban manifestando pues, que necesitaban precisión frente al alcance de las intervenciones. Entonces, el contrato que hoy tiene recursos asignados es de consultoría para la elaboración de estudios y diseños, que viene de una definición de una etapa anterior que se llama factibilidad. A esta la antecede la prefactibilidad, a ella la antecede el perfil, que es como nace un proyecto. Un proyecto nace desde el perfil, pasa a prefactibilidad, luego a factibilidad y estudios y diseños, posteriormente construcción, mantenimiento. En este caso, el contrato que tiene asignados recursos es de estudios y diseños, y ese es el valor que pues, se les está suministrando en la comunicación. Esos son los valores que hoy tienen CDPs y tienen CRPs asignados al proyecto, contrato de consultoría y de interventoría. Obra todavía no tiene asignación presupuestal porque depende directamente del desarrollo de los diseños y del cronograma que el contratista identifique dentro del desarrollo de diseños fase 3 que va a requerirse para la ejecución de las obras. Ese cronograma se armoniza, el de obra, con las adquisiciones prediales y con las entregas de predios, tanto en obra como en estudios y diseños. ¿Qué les puedo decir hoy? Si hay una certeza, y es este polígono que ustedes ven en pantalla. Ese polígono es el que tiene en el alcance de diseño, sí señor, el fucsia. El polígono fucsia. Porque está interno. Sí. Sí, espérame a ver. Por favor, lo puedes señalar con el cursor para que quede en la grabación. Ya estamos viendo el cursor, ¿verdad? Entonces, el polígono inicia acá en la Boyacá, viene por toda esta carrera que es la 33, va paralelo pues, a toda la Jorge Gaitán Cortés. Acá tiene como una muelita y armoniza con lo que hoy existe en el parqueal que tenemos allí, ¿sí? Baja por este triángulo y acá pues se viene en una delimitación, digamos como escalonada, hasta conectar a la Boyacá. Esto hace que el perfil pasa de ser una vía local a una vía arterial, ¿sí? Por eso en este alcance que tenemos acá, estábamos mencionando que va a tener 3 carriles en el costado norte, 3 carriles en el costado sur, que va a tener un ancho de calzada de 9.75, pues para que quepan los 3 carriles, un ancho de separador de 3 metros, las zonas verdes y las zonas duras distribuidas entre andenes y separados, ¿sí? Para la longitud de ciclorruta de 0.86. En el caso de la intersección de la Boyacá, lo que tiene este contratista es una intersección semaforizada, armonizada con la infraestructura de la Boyacá existente hoy. Si bien es cierto acá, nosotros estamos haciendo la adquisición, es sobre la reserva vial que tiene la avenida Jorge Gaitán Cortés, básicamente. Los estudios y diseños y la adquisición predial están enfocadas en este polígono magenta o rosado, que es consecuente con la reserva vial que tiene la Jorge Gaitán Cortés, ¿sí? Y se armonizaría a nivel en la Boyacá, a través de la intersección semaforizada. Eso sí lo tenemos hoy claro de cara a la factibilidad, a la alternativa seleccionada que se desarrolló en factibilidad, que se definió para la contratación de los estudios de diseño. En función de ello, la Dirección Técnica de Predios adelanta las adquisiciones prediales. Por eso, de hoy podemos decir que esas adquisiciones están enmarcadas en eso que tenemos aquí. Puede que haya cosas que se me escapen y otras que no le tengo la respuesta en este momento al HAI, y por ello les daríamos un alcance a la comunicación entregándoles la información de los tiempos y demás recursos asociados al proyecto para la ejecución. Puedo decirles que un proyecto se prioriza en el PDD de cada administración. Este proyecto está incorporado en el artículo 300 del Plan de Desarrollo Distrital. Por ello, hoy cuenta con recursos asignados a los estudios y diseños. Entiendo que a ustedes les han suministrado información de otras fases de ejecución de diseños, como lo fue la factibilidad, pero es importante indicar que en la etapa de estudios y diseños es donde se precisa a detalle cuáles van a ser los alcances de las intervenciones. Ahora bien, entre estudios y diseños y construcción también hay un proceso de
socialización con la comunidad de cuáles son sus necesidades, y toda esa información debe incorporarse en la matriz multicriterio que hace el componente social, el contratista de consultoría y de interventoría, para llevar todas esas inquietudes y tratarlas de armonizar también con las necesidades del proyecto y con las necesidades de la comunidad. No es como que solamente se desarrolle el proyecto técnicamente y desconociendo las necesidades del sector. No, la idea de esas matrices que se llevan a cabo a través del componente social es tener el enlace directo con el componente técnico para que se tengan en cuenta todas esas requerimientos o necesidades que tiene la comunidad. Solo hasta que tengamos los estudios y diseños de detalle podemos indicar cuál es el valor asociado a la construcción de las obras, y por ende la asignación presupuestal se hace a la disponibilidad que vayamos a tener en el momento que finalice el contrato de estudios y diseños. En este momento el contrato de estudios y diseños finaliza en abril del 2027, por ende solamente hasta el otro año podríamos estar indicando un valor asociado al contrato de obra. En este momento pues no tengo a detalle ningún valor que pudiera suministrarles, no obstante podemos validar, y en la comunicación que les digo que les daríamos alcance, les podríamos indicar cuál es el valor de obra que tendríamos proyectado desde la factibilidad, dejando la nota de que con el desarrollo de los estudios y diseños ese valor puede aumentar. Y de la misma manera, pues ya los temas prediales que tendremos que Diana nos ayudaría a subsanar. Les pido disculpas si no me acuerdo. Griselda. Ingeniero. También hice la validación. En efecto, el contrato tiene que armonizar con 4 CIDs del contrato de referencia que está suspendido, en la de IESA nos estaba mencionando. En efecto, tenemos que armonizar, y tenemos que armonizar con los diseños que tiene la empresa de acueducto. En ello, la empresa de acueducto ya se encuentra elaborando los datos técnicos con los cuales nos entrega a nosotros, al instituto, los últimos diseños que tenga desarrollados en estos mismos CIDs, de manera que nosotros podamos armonizar. La respuesta sí es esa. En esta fase del proyecto y durante todas las fases de ejecución de los proyectos se deben armonizar con las terceras entidades. Esto incluye proyectos asociados a otras entidades o a las mismas o al mismo INU, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que armonizarnos con acueducto, con movilidad. Si de pronto la alcaldía local, el Fondo de Desarrollo también tiene algo, tenemos que incorporarlo también y pues priorizar aquello que ya esté ejecutado, para no tocarlo y no hacer levantamiento de pólizas en el caso de que se llegara a la obra a hacer alguna modificación. Si son temas de ampliaciones, entonces ya eso se evalúa durante la ejecución de la obra, el tipo de impactos y ejecución de detalle, digamos, del sitio, de las novedades que se pueden encontrar en el sitio. Entonces todo el tiempo se hace armonización durante los diseños y durante la ejecución de la obra, con lo que también va desarrollando la ciudad. Ingeniera de corazón, un millón de gracias. Bastante sucinta, pero lo suficientemente clara. Señor Edil, José David. No sé si recogen la inquietud del puente o el vertido o no. Sí, les estaba indicando, mira, acá, esta intersección de la Boyacá, en este momento lo que tenemos contemplado allí es una intersección a nivel y semaforizada. No tenemos contemplado un puente ni un depresión. Yo voy a hacer una pequeña acotación, no es usual, pero digamos que lo más necesario, y lo digo porque soy presidente del sector toda mi vida, al igual que Xavier, toda su vida, somos residentes del sector, Viviana también ahí en Fátima Carmen San Vicente. Lo que más atañe es la ampliación de ese tramo. Y yo sé que independientemente ya fue clara la ingeniera en establecer que no se tiene contemplado, sino que va a ser semaforización a nivel. Porque lo que más nos ha dolido son los trancones monumentales de ese tramo que solo tiene 2 carriles. Al aumentar va a tener los mismos 4 carriles que pasando la avenida Boyacá. Fíjense que la avenida Boyacá
hacia la Villavicencio sobre la Gaitán, pues obviamente nunca se forman trancones, precisamente por la amplitud de la misma. Entonces, yo la verdad quedo conforme, entre comillas, porque no soy conformista, sino en el buen sentido de la palabra, anunciando que aproximadamente dentro de unos 6 meses se citará a sesión para hacerle seguimiento al avance de los estudios y los diseños. Al avance. Ya sabemos, ya tengo perfectamente claro que estudios y diseños culminan en abril del 2027. Eso lo tengo plenamente claro. Parte de tranquilidad que la administración Galán, aunque termina el 31 de diciembre de 2027, pero ese plan de desarrollo abarca todo el año 2028. Y si aquí, como se ha afirmado, o como lo acaba de mencionar la ingeniera, con la culminación de los planos y diseños, se tiene ya a la última fase, que es de construcción, pues uno espera que por lo menos entre año 2027 y 2028 se inicie la compra de predios, que con compra de predios se sabrá efectivamente que sí la obra se va a llevar a cabo, ¿cierto? Esto es muy técnico y pues a veces uno se acalora, pero también hay que aterrizar las cosas a una realidad y ser, hablo por mí, no hablo por los demás, pero sí suelo ser bastante lógico y máxime pues cuando hay una respuesta, valga la redundancia, lo suficientemente lógica y coherente, ¿cierto? No sé si alguno de los ediles vaya a hacer una intervención, señorita Ilsa, sin Viviana Castilblanco Rodríguez. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, a mí me quedan pendientes preguntas, como por ejemplo lo que mencionábamos de que nos aclararan los datos de los predios. Ahí es más que me repitan por favor la información, porque no es para que me vayan y la consulten, se supone que está en el informe que nos presentaron hoy, para definir o tener yo mayor claridad sobre la cantidad de predios afectados, adquisición, cuántos en sesión, cuántos RT aprobados, cuántas visitas, que nos aclaren si las visitas se hicieron, si no se hicieron, si están para hacerse. Con relación al tema de pagos, estaba revisando yo la presentación y me queda algo inquieto con relación a los valores y demás, porque en esa diapositiva dice valor fijo, no sé si Alejandro o Lorena me colaboran en proyectarla, dice valor fijo 40% del valor de estudios y diseños igual número de pagos fijos, luego dice valor por producto 60% del valor de los estudios y diseños, y hay una discriminación en dos momentos, productos sin aval de terceros, productos con aval de terceros, y ahí hay una información que quiero que sea un poco más precisa, más simple. Y luego indica valor para ensayos de laboratorio y toma de información de campo, y ahí indica precio unitario. Porque quiero que esta diapositiva sea explicada lo más simple posible. Porque tengan claro que en 6 meses, cuando nos encontremos, yo les voy a pedir el informe financiero detallado, minucioso, en un cuadro Excel donde yo pueda filtrar, revisar, sombrear, sumar, restar, lo que yo quiera hacer con él, para verificar precisamente que el avance físico y el avance financiero esté armonizado y que esté acorde con el avance proyectado para el contrato, precisamente para la fecha en que nos vayamos a encontrar. Entonces, por eso quiero que para mí, para el equipo de trabajo y para la comunidad, esta diapositiva de pagos quede total y absolutamente clara. Con relación al tema efectivamente contractual y presupuestal y demás, yo tengo muy claro, digamos, esas fases que nos han manifestado en el ejercicio precisamente de un proyecto de construcción, que tiene primero el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, los estudios y luego construcción y mantenimiento, y que cada uno de esos, digamos, tiene como su valor, su recurso, su presupuesto. En ese sentido, sí quiero que me hagan llegar, y esto sí por vía de mi correo electrónico como una extensión al control político en el marco del derecho de petición,
no solo amparada en la Constitución y en la ley 1755, sino también en el Estatuto de Oposición, que tiene términos perentorios, solo son 5 días hábiles, que nos hagan llegar la matriz presupuestal del perfil, de la prefactibilidad, de la factibilidad y la documentación contractual de los mismos. Con relación a este contrato, sí les voy a pedir por favor que tanto en el caso del contrato 1535 como en el 1521 nos hagan llegar ya les vamos a indicar a qué correo, toda la documentación contractual, toda, para que nosotros también sepamos a la hora de sentarnos a revisar y hacer el control político, pues tener la minucia de esta documentación contractual, de la misma manera que les pedimos que nos hagan llegar las actas de reunión de comité periódicamente a medida de que vayan surgiendo. Esto de cara al ejercicio de control que haremos en 6 meses, es decir, de aquí a 6 meses no quiero en la sesión tener que pedir las actas de comité. Sépanlo desde ya que vamos a pedir que nos envíen esas actas de comité para que las vayamos revisando una vez ustedes las vayan sacando, para nosotros también ir haciendo ese control con el equipo de trabajo y poder tener la información actualizada para el día de la sesión. Eso también en el mismo marco del mismo derecho de petición. Con relación a las actas de las reuniones con la comunidad, aquí sí manifestar lo siguiente, y es precisamente que a nosotros nos han hecho la socialización aquí de cuánta población va a ser beneficiada, y eso me parece fantástico, porque además por aquí lo tenía, población beneficiada 533.020 personas, pero no me están indicando cuántas personas se van a ver afectadas, ¿sí? Porque bienvenido el progreso, sí necesitamos la ampliación de la avenida, claro que sí, y necesitamos resolver el tema de los trancones, la contaminación por ruido, la contaminación en todos los niveles, la accidentalidad vial, todo eso hay que resolverlo, y estoy de acuerdo. Pero también tenemos que tener claro que esta clase de intervenciones de infraestructura afectan a la comunidad, nos guste o no. Y el hecho de que yo hoy sepa, bueno, no hoy, cuando me envíen la respuesta, sepa cuánta y cuál es la población que va a estar vulnerada o afectada en el marco de este contrato de estudios y diseños, pero posteriormente en el de obra, nos va a también permitir exigir cuáles van a ser las medidas a tomar para mitigar esas afectaciones que va a tener la población, ¿sí? En términos ambientales, vuelvo y digo, en términos de movilidad, que cuando yo vaya a verificar a la hora del contrato de obra, el plan de el PMT, pues efectivamente yo sepa a cuánta población estamos afectando, pero además de eso, cuál va a ser la medida para contener la afectación. Y eso pues habrá que medirlo, y la única manera de medirlo es que ustedes me puedan decir a mí cuánta y cuál es la población que va a verse afectada en el marco de este contrato. Con relación al tema de la armonización, fíjense ustedes que sí tenía mucha razón en mi intervención cuando les decía, va a confluir en ese contrato, pues indiscutiblemente el contrato 1834, el 1837, que son los que se van o los que están proyectados para hacer esa vía, las adecuaciones de los 14 ejes, ya estaba mirando y son 14 ejes con una extensión de 86.103 kilómetros de intervención en calle, en segmento, más el 11,5 en carril y más el 4,5 de ciclovías. Ese contrato va a intervenir 4,5 kilómetros de ciclovía, y ahí es donde hay que anclar el de estos estudios y diseños. Entonces fíjense que no estábamos tan desfasados desde esta columna en decirle tenemos que empalmar, tenemos que armonizarlo, y eso también nos lleva a que teníamos razón con relación a los contratos 1520 y 1521, que también van a requerir esa armonización, y teniendo en cuenta que esta curul le ha venido haciendo control a cada uno de esos contratos, pues que efectivamente sabemos en qué puntos es que se encuentran y sabemos en qué puntos hay que armonizar. Hoy les hacemos la solicitud de que nos hagan la invitación al espacio de armonización con el Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, con Fondo de Desarrollo Local y con el IDU, precisamente de modo, ahí sí iré yo modo escucha, precisamente para verificar en qué condiciones se irá a hacer esa armonización, porque entre otras cosas hay que decir lo siguiente. Si, por ejemplo, el contrato 1520, 1521, que ese sí está en ejecución,
ese ya está en obra, hace la intervención de los segmentos, tendrá que entonces indicarnos ustedes si hay el tiempo para que lo armonicemos o si por el contrario va a verse afectada la póliza de estos contratos. Yo la verdad es que creo que voy a cerrar con esto diciendo, me preocupa, Edil Hernán, muchísimo la manera en que el IDU está priorizando, supremamente preocupado en hacer estudios y diseños por toda la ciudad. Fíjense, el 1834 son más de 70.000 millones de pesos en estudios y diseños, sumado a estos también y demás, y nos estamos llenando de estudios y diseños para que luego con el tiempo, si no hay el recurso para la fase siguiente, que es la fase de obra, pues se queda el estudios y diseños, se queda ahí. Y llega un momento en que, ya esos estudios y diseños no nos van a bastar o no van a ser suficientes, o hay que actualizarlos o hay que modificarlos, y entonces otra inversión más. Este 1834, como les indiqué, es del 2021 y tiene una ejecución de casi el 98%, pero lo cierto es que el resultado es cero. O sea, avanzó en el tiempo, pero no avanzó en la ejecución. Y este contrato tiene 8 prórrogas. No queremos, y de entrada lo digo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y sienta el precedente, no queremos que con este contrato vayan a haber ni prórrogas, ni adiciones, ni dificultades contractuales. Sabemos que ocurren, sí, sabemos que ocurren. Precisamente por eso, desde ya, como un niño que acaba de parirse, queremos empezar a cuidarlo, a acompañarlo, a estar atentos, a saber minuto a minuto qué está pasando con este contrato, porque en serio, podemos seguir contando 60 años y más de aquí para adelante, pero la verdad les digo, por lo menos para quien les habla, yo esperaría que esos 60 años queden en la historia y empecemos a contar desde ahorita, y que en 14 meses esto esté listo, pero que además pasemos a la fase de obra y de construcción para que se pueda ejecutar ese contrato y se le pueda entregar a la comunidad lo antes posible la modificación de la Gaitán Cortés y la ampliación de la Gaitán Cortés. También en estos 16 segundos que me quedan, sí que me precisen si ya se han ido contemplando las situaciones con relación a las afectaciones a la comunidad. Les quiero contar, y ya en unos segunditos para cerrar, la comunidad sí ha tenido muchas inquietudes y miedo. Les preocupa, por ejemplo, qué va a pasar con el parquecito que hay de la Virgen del Carmen, donde está la huerta, que además les cuento, es una huerta de personas con discapacidad, que no se ha podido fortalecer como quisiéramos, pero que está ahí y hace parte del entorno y hace parte del patrimonio y hace parte de la historia de nuestro barrio, y que no queremos, entre otras cosas, perderlo. Yo voy a cerrar con una sola pregunta. ¿Existe? Yo desde aquí no alcancé a ver bien el mapa en ese súper triangulito que está en ese punto concreto, si el parque será intervenido, en qué condiciones será o hasta dónde irá a ser intervenido ese parque, porque la comunidad, vuelvo y digo, está muy preocupada, no solo por las casas, que en efecto así lo es, sino también el parque. Entonces, todas las preguntas que he solicitado, las que se pueden contestar aquí de manera inmediata, lo agradecemos, las que no, al correo viviana.edil2026@gmail.com, Cindy con S terminado en Y, .castiblanco, cindy.castiblanco@gobiernobogotá.gov.co. No autorizo recibir ningún informe de los que estoy solicitando a la Secretaría de la Junta Administradora Local. Si llega cualquier otro correo, excepto estos dos, yo doy por no notificada la respuesta. Y la solicitud se hace en el marco del Estatuto de Oposición, 5 días hábiles para su respuesta. Muchísimas gracias por la información y por los informes. A usted muy amable, Dilesa. Ingeniera, ¿va a dar una explicación? Entonces, mira, el tema de la forma de pago, que esto te lo puedo explicar de una vez. Del valor total del contrato, el mismo se divide en 2 porcentajes: 40%, 60% para la forma de pago de estudios y diseño. Y hay un rubro de precios unitarios aparte, que corresponde a los ensayos de laboratorio, inspecciones con CCTV a las redes de alcantarillado, toma de información de geotecnia y de pavimentos. ¿Sí? Esos precios unitarios. De estudios y diseños, el 40% se paga fijo mensual, es decir, hay
del valor del contrato, el 40% se divide en 14 meses y se paga un valor asociado a esos 14 meses. El 60% se paga contra unos productos que se desarrollan y se reciben por el IDU y otros que requieren un trámite ante el tercero. Entonces, como les mencionaba ahorita, todo lo que tiene que ver con las redes secas e hidrosanitarias, más lo que se tramita entre la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Movilidad para este contrato. Hay otros contratos que tienen otros componentes, como lo es arqueología, como lo es patrimonio, que se tramitan ante entidades de orden distrital y nacional, pero en este caso no lo contempla, no se requiere. Entonces solamente sería tema de redes, movilidad y ambiente. Eso sería lo que se paga a recibo del tercero. ¿Cómo se distribuye? De esos productos que están en una lista de entregables establecida en el contrato, que lo precisaremos en la comunicación que enviemos, el 70% se paga contra producto validado, revisado y aprobado por el interventor. Una vez el IDU revisa y da conformidad de recibido de esa información, se le paga el 20% y el 10% de esos productos se paga a la liquidación del contrato. Ahora, lo que corresponde a pago de terceras entidades se paga el 60% contra validación, revisión y aprobación del interventor, radicado el producto en el tercero, por ejemplo, Secretaría Distrital de Movilidad, radicado también en el IDU, ese mismo producto tiene que estar radicado en el tercero y en el IDU, y con ello se le paga 60%. 30% cuando se emita el concepto por parte del tercero, aprobación, no objeción o concepto favorable, que es el caso de la Secretaría de Movilidad. Ahí se le pagaría el 30%, previa radicación también de ese producto que está conforme en el IDU. Cuando el IDU tiene toda la información, ahí se le paga el 30%. Y el 10% contra la liquidación del contrato. No sé si fui clara. ¿Sí? Muy clara, muchas gracias. Gracias. Los 6 meses para el siguiente contrato. 6 meses, está bien. Esta clase de sesiones como estas siempre con anterioridad se envía la invitación con lo que queremos tratar en cada una de las sesiones. Sí, la duda es porque, digamos que en este momento la ejecución va en pues, casi el primer mes de RAE, están recopilando y armando información de lo que existe, ahí es donde ellos tienen que identificar este tipo de contratos que estaba mencionando la iglesia. Y en la siguiente fase, que es actualización de la alternativa seleccionada, tal vez no tengamos una suficiencia de información de maduración de diseño. Entonces, por eso decía que sí 6 meses, porque nos da a la mitad de estudios y diseños. Y ahí ya podríamos hablar de un planteamiento de un esquema general de urbanismo que nos podría dar un poco más de luces frente a lo que hay en el diseño. Muy buenos días para todos. Mucho gusto, David Rodero. Hago parte del componente técnico de la Subdirección Técnica de Construcción Predial. Voy a hacer claridad sobre los puntos de los 182 predios que podemos verificar que la información corresponde a esta zona del terreno donde abarcan los 182 predios, haciendo mención a lo que se decida por parte de Diana, mi compañera. Son 179 predios de adquisición y 3 decisiones. Las decisiones se encuentran ubicadas acá como lo vemos, en esta parte, que es la carrera 33 bis. ¿El parque? No, la carrera 33 bis. Es el primer predio que tiene que generarse por medio de IDU DAD, tiene que hacer la sesión a título gratuito. La segunda vía es la conexión que está identificada con el grupo I-279480. ¿El primero cuál es la identificación del primero? El primero, claro. El primero está identificado con número de 2794-11, que es la carrera 33 bis, es esta que vemos acá en la pantalla. La segunda es la 2794-80, que corresponde a la calle 56 Sur, que es este trámite pequeño que vemos acá. Y el tercer predio que está para la sesión es esta
este separador que también hace parte No veo. acá en la parte superior derecha. Acá, ¿qué operan con ustedes? ¿Con el cursor se ve en la pantalla? En la parte superior derecha. ¿Ese es el parque al que yo hago mención? No. No, sí. No, es para la separación vial de la diagonal 49 Sur, que hoy se conoce como 51A. ¿Listo? El número con el inventario de él es el 3870-1. Entonces, dando esa claridad, ya tenemos en el universo los 179 predios de adquisición que corresponden a los predios de un particular en una zona y los 3 predios que se encuentran por parte del DAE. ¿Listo? Respondiendo a la pregunta sobre los cronogramas y la evolución que se ha tenido para la adquisición de los predios, se han realizado la visita de 157 predios a la actualidad y 25 que están en programación de visita para darte la respuesta. ¿Cómo se segrega cada uno de los ítems? Tenemos 99 aprobados por parte de la Dirección Técnica de Predios. Eso es un insumo que se llama registro topográfico, es un plano donde se hace la identificación plena de las tipologías constructivas del predio. Entonces, tenemos 99 predios aprobados, 47 predios en revisión y elaboración. ¿Eso qué quiere decir? Que ya fueron visitados, pero se encuentran en elaboración por parte de los profesionales IDU. Adicionalmente, se tienen 11 predios que están sujetos a una certificación, a un trámite de cabida y linderos, porque se identificó que estos predios tienen unas diferencias jurídicas y físicas que tienen que ser subsanadas por medio de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Digital y los 25 predios que no han sido visitados. Eso nos da la sumatoria de los 182 predios. Digamos, no sé si contesté tu pregunta sobre, digamos, los predios que hacen parte del proyecto. ¿Sí? Perfecto. Le doy la palabra a Diana para contestar. Gracias. Para responder la pregunta de la señora Dilesa Viviana y del señor William respecto de los predios ofertados, son 5 predios que ya tenemos ofertados, reitero, de los cuales 4 están en trámite de notificación de la oferta, uno en promesa de compraventa en razón a lo que ya manifestó Brigitte respecto de los recursos que ya tenemos, los CDBs y los CDPs aprobados. Desde el componente jurídico, cuando ya tenemos un avalúo comercial, tenemos que notificarlo, dado que no podemos dejar que el avalúo se vence. Entonces, fueron avalúos que ya están recibidos, tuvimos que notificárselos a los propietarios de cada uno de los predios que ya mencioné, de los cuales están ofertados, y con los cuales ya uno de los propietarios ya se inició un proceso, ya se les notificó la oferta, y pues ya estamos en etapa de promesa de compraventa con el propietario del predio. Respecto de la solicitud, señora Dilesa, de la dirección de los predios, le manifiesto que no es dable otorgarle esta información, dado que en virtud de la ley de habeas data no puedo entregarle este tipo de información, salvo que usted, señora Dilesa, tenga un poder debidamente otorgado por el propietario o la propietaria de los predios. En ese sentido queda, ya no sé si tengan alguna otra pregunta respecto de la adquisición de estos predios. Señorita Dilesa Viviana, última intervención. Sí, señor presidente. Es que, miren, acabo de tener un déjà vu. Tuvimos la misma discusión cuando estábamos haciendo el control a la asignación, o mejor, a la entrega de ayudas
técnicas, del bono para jóvenes y del bono para persona mayor. En el caso del bono para jóvenes, nosotros pedimos que nos indicaran la población a quien se les estaban entregando los bonos o la ayuda financiera. Y la respuesta fue la misma, la protección de derechos de habeas data. Pero saben una cosa, más allá de que a mí me interese el nombre, bueno, la cédula, la dirección, correo electrónico, teléfono, cuenta bancaria, cuenta de ahorros, etcétera, que son datos sensibles que requieren de protección de habeas data, pues no puede, y ya la Corte se ha manifestado, no puede, para el ejercicio de control, omitirse una información como de la dirección de correo. Listo, esa dirección no me la proporciona, entonces así como públicamente se ha dado los códigos del predio, aquí manifestan el código de ADEP, pues yo sí necesito individualizar qué predios ya, qué predios no, en el marco del control político. Entonces no podemos solo decir como son 5 y ya. ¿5 en dónde? ¿5 en dónde? ¿Cuáles 5? ¿Dónde están? Entonces, más allá de que me digan que no veo la dificultad, aquí se ha proyectado el mapa, aquí se ha dicho desde dónde hasta dónde, cuál es la dirección, yo no veo la dificultad en mencionar cuál es la dirección, pero lo cierto es que de cara al ejercicio de control, y no lo pido para que se haga en la sesión, lo pido para que se haga en el documento, además también para un tema de, no sé, publicidad del dato, si lo quieren ver de esa manera. Lo cierto es que sí necesito que me indiquen qué predios, qué códigos son los predios de los que ya se han ido avanzando en términos precisamente de esa promesa de compra-venta y demás. Por lo demás, yo no he pedido información sensible, eso sí, dejar las constancias, no he pedido ni nombres, ni cédulas, ni de los propietarios, ni de los residentes, ni nada de eso. Eso lo conseguimos yendo al territorio. Lo cierto es que lo que sí necesitamos para el control es que haya una debida individualización de los predios que han ido avanzando en las fases del proceso, para nosotros también saber, porque la comunidad viene y nos dice, dile, es que imagínese que a mí ya me hicieron una oferta por mi casa y resulta que mi casa vale 100 pesos y me están dando 2 centavos. Y yo, ¿cómo hago para saber si su casa está aquí o no está aquí? ¿Cómo hago para saber si ya tiene o no cumple la promesa de compra-venta? ¿Cómo hago para yo identificar cómo va la fase o el proceso de un predio específico? Entonces, perfecto, yo entiendo que haya protección de habeas data sobre algunos datos. Yo no estoy pidiendo datos sensibles, pero sí que me individualicen los predios de cara a la información que, no recuerdo tu nombre, ¿me lo recuerdas? Gabriel. David. La información que nos da David. Entonces, 99 aprobados. Ok, denme los códigos de esos 99. 25 programados para visita. Denme los códigos de esos 25. Igual con los que tienen ya la oferta y con el que tiene ya la promesa de compraventa, para nosotros ir haciendo ese pulso y ese control político detallado. Por eso tiene el número de identificación. Con el número de identificación ya tenemos y nos basta y nos sobra. Y eso por escrito, por favor. Muchísimas gracias. Señora Dilesa, gracias. Para responder su pregunta respecto de los RTs ya ofertados, ya acá respondemos su pregunta a su derecho de petición por verbal. Corresponden al RT 55326, 55329. Espérame. 55. 326, 55329, 55330. No, son los 5. Solo son 5. No sé qué es. El otro se lo es por escrito. Sí, perfecto. 55330, 55349 y 55383. ¿Sí? Sí. 326, 329, 330, 349 y 383. Perfecto, gracias. Muchas gracias. A ustedes, muy amable. Yo considero que hay suficiente ilustración al tema del día de hoy, no sin antes volver a reiterar que aproximadamente unos 6 meses, por allá en octubre, noviembre, estaremos tratando el tema del avance de los planos y los diseños, etcétera, etcétera. A ustedes, funcionarios
del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 1.000.000 de gracias por haber asistido y estado tan pendientes de esta sesión. Les deseo una bonita tarde. Teniendo en cuenta que ya se había agotado el punto de proposiciones y varios, yo doy por culminada la sesión. Señor presidente, yo sé que ya terminaron el punto de otros y varios, y yo sé que pese a que estaba conectada virtual no había solicitado el permiso para hacer mi intervención en ese punto. Si hay una constancia que quisiera dejar con relación a una denuncia específica respecto de mi familia, sé que está fuera del punto de otros y varios, pero si usted me permite solo un minuto, se lo agradecería. Lorena, ¿me puedes ayudar a proyectar por favor el documento que te acabo de enviar? El documento obedece, mientras lo van proyectando, a el pronunciamiento que hace el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social en el siguiente orden. Comunicado urgente, alerta de seguridad y protección. El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Maíz informa: el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz denuncia y rechaza de manera categórica las sistemáticas amenazas, seguimientos y extorsiones de las que está siendo víctima la hija de nuestra edilesa de Tonjuelito, Viviana Castilblanco. Es inaceptable que la violencia política y la persecución criminal alcancen a los hijos de nuestros líderes. Exigimos de manera inmediata, 1, a la UNP, @UNP Colombia, la implementación urgente de las medidas de protección y esquema de seguridad para la hija de la edilesa. La burocracia no puede estar por encima de la vida. 2, la Fiscalía General de la Nación investigar el origen de las amenazas y seguimientos que han reforzado el retiro escolar y el desplazamiento de la menor. 3, al Gobierno Nacional y Distrital garantizar la integridad de nuestra lideresa y el núcleo familiar frente al asedio de las fuerzas oscuras que pretenden desestabilizar nuestro ejercicio político en la localidad. No más silencio, la vida de nuestros jóvenes y la seguridad de quienes construyen partido en los territorios es sagrada. Solicitamos su intervención directa ante las instancias de seguridad nacional. @protección para nuestros líderes, @maíz en alerta, @Tonjuelito se respeta. Comité Ejecutivo Nacional, Movimiento Maíz. Señor presidente, dejamos las constancias en el acta en el marco de unas amenazas sistemáticas que ha venido recibiendo mi hija y que hasta el momento habíamos querido darle manejo de manera reservada y privada, pero hoy hemos tomado la decisión de hacerle frente pública a la situación y decirle a la gente en general, pero sobre todo a aquellos que pretenden amedrentar a mi familia, que no tenemos miedo, que el día que tomamos la decisión de hacer política en el territorio y de hacerla como la hacemos, hemos sido conscientes de los riesgos en lo que eso nos implica y que no vamos a dar un solo paso atrás. Si le exigimos a los entes que nos colaboren y nos brinden el apoyo que se requiera al Fondo de Desarrollo Local, a la Alcaldía Local de Tonjuelito, en la medida de lo posible, pero también a las entidades que ha indicado mi partido, para que se brinden condiciones y garantías para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo como lo vengo haciendo, sin tener que tener miedo de lo que le pueda pasar a mi hija y a mi familia. En ese orden de ideas, señor presidente, muchísimas gracias por permitirnos esta intervención. Y no tenemos miedo, porque calladas no nos vemos más bonitas. Gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta que no hay más asuntos por tratar en la presente sesión, la doy por terminada siendo exactamente las 12 en punto meridiano, y se cita para mañana sesión presencial en las instalaciones de la Junta Administradora Local de Tonjuelito a las 9 de la mañana. Señorita secretaria, por favor, detener la grabación. Muchas gracias. Hasta luego, la comunidad. Un abrazo para todos. Feliz tarde para todas, todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Edil Hernán, Edil José David Moya, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la sesión. Muy buena tarde para todos. Muy buenas tardes. Se tiene grabación siendo las 12 de la tarde.